que su suegra saliera volando por los aires. José César Rodríguez vivía en el interior profundo de Catamarca. Era integrante de una familia que mantenía un enfrentamiento a muerte con otra familia del pueblo, con los Flores. Conoció a una chica que lo obsesionó, Erika Flores, la hija menor de Justina, la matriarca de la familia Flores. Pero la muerte iba a unir sus destinos para siempre. Alguien había usado dinamita para hacerlos volar por el aire. Una bomba colocada adentro de una caja de herramientas de plástico negro que había sido puesta sobre el capot del Ford Fiesta estacionado en la casa y que había detonado al ser tocada por Justina. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. José César Rodríguez había intentado dejarlo todo atrás. El despecho, la ira, el dolor y eso a lo que solía llamar amor. Sin embargo, tenía tanta sed de mal que un día decidió tomarse venganza de un solo trago, con los ojos bien cerrados. José César Rodríguez vivía en el interior profundo de Catamarca, en el departamento de Belén, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital catamarqueña, muy cerca de las minas debajo de la Lumbrera. Era uno de los 250 habitantes de un pueblito llamado Los Nacimientos, un lugar donde hay poco más que una posta sanitaria, alguna que otra casa desperdigada, un montón de cactus y un hermoso paisaje de sierras atravesado por la Ruta Nacional 40. José César Rodríguez no era un habitante más de Los Nacimientos. Era integrante de una familia que mantenía un enfrentamiento a muerte con otra familia del pueblo, con los Flores. La pelea venía de lejos y había empezado por una curiosa costumbre que tenían los animales de los Flores. Desaparecían de su terreno y se materializaban en el de los Rodríguez. Los Flores estaban convencidos de que esta migración animal no era obra de Dios ni de la casualidad. Detrás estaba, creían, la mano del hombre, la mano de los Rodríguez. Los Rodríguez, además de su actividad ligada a los animales, tenían una pequeña despensa en Los Nacimientos. Todas las semanas viajaban 100 kilómetros hasta la localidad de Santa María, donde compraban provisiones y las llevaban después de regreso hacia el local que tenían en su pueblito, el único que ofrecía alimentos en la zona donde vivían. El enfrentamiento era tan profundo que los Flores, en cambio, preferían viajar ellos mismos esos 100 kilómetros para hacer sus propias compras antes que caer en el negocio de sus rivales. Podrían haber vivido así, enfrentados hasta el fin de sus días, pero la muerte iba a unir sus destinos para siempre. José César Rodríguez consiguió empleo allá por 2003, primero como camionero y después como operario de máquinas viales. Pero cuando tenía tiempo libre, se ocupaba de atender la despensa de la familia. No tenía otras inquietudes, por lo menos no las tenía hasta que en mayo de 2012 conoció a una chica que lo obsesionó. Una chica que puso en duda el apodo por el que todos lo conocían, el Cordero. La chica presentaba dos grandes problemas para él. El primero, y el más grave, era que tenía solo 14 años y él tenía 31, lo cual ponía en el terreno de la ilegalidad cualquier relación que intentara. El otro es que la chica era Erika Flores, la hija menor de Justina, la matriarca de la familia Flores. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la relación pronto empezó a avanzar. Justina Flores se enteró al poco tiempo y le exigió a Erika que terminara de inmediato su relación con José César Rodríguez. La escandalizaba, obviamente, la diferencia de edad, pero mucho más que él fuera un integrante de la familia Rodríguez, la familia a la que tanto odiaba. El noviazgo, de todas maneras, siguió adelante. Pronto, José César Rodríguez empezó a pedirle a Erika que se fuera a vivir con él. Sin embargo, la mamá de Erika no le permitía nada, ni siquiera la dejaba salir de la casa. El conflicto fue creciendo y después de una pelea fortísima, la chica se escapó de su casa. Decidí irme a vivir con él porque mi madre no me dejaba tener novio. Y me escapé con él. Iba a contar bastante tiempo después Erika Flores. José César Rodríguez había alquilado una casita en la localidad de Belén. Y allí
se fueron los dos. Pero Justina no estaba dispuesta a permitirlo. Nunca dejó de buscar a su hija. Junto a los hermanos de Erika, recorrió todos los lugares que conocía todos los días. Hasta que un día de agosto de 2012, poco menos de un mes después de la fuga, los Flores finalmente encontraron a Erika en una plaza. Justina Flores la agarró, la llevó a Erika a una comisaría y denunció al novio de la chica por abuso sexual de menores. Así logró que lo detuvieran. Sin embargo, la causa penal, insólitamente, no derivó en nada. José César Rodríguez estuvo imputado, pero finalmente lo sobreseyeron. No encontraron pruebas de eso que denunciaba Justina. La detención, sin embargo, cambiaría la relación entre José César y Erika. La chica contaría más adelante: tuvimos que comenzar a concurrir al juzgado de Belén casi todos los días. Claro, la justicia quería saber cómo cuidaban de la menor, qué tipo de precauciones y de educación se estaba dando con ella. La causa penal, sin embargo, le sirvió a Justina para convencer a su hija de que dejara de ver a José César, de que regresara al hogar familiar. José César enloqueció ante esto. Se obsesionó con la adolescente y empezó a perseguirla para que volviera con él. Le ofreció casamiento, le ofreció una vida nueva, le dijo: huyamos, vámonos lejos de los nacimientos, a donde nadie nos conozca. Cuando vio que no tenía chances de lograrlo, José César le rogó a su prima Estefanía, que a su vez era amiga de Erika, que intercediera, que la convenciera de volver con él. Pero la cosa no funcionaba, así que José César insistió. Incluso llegó a pagarle a su prima para que hiciera de Celestina. Así fue como Estefanía trató de ayudar a su primo. Todo fue para peor. A mediados de 2003 hizo un intento desesperado. La chica convocó a Erika a su propia casa en Los Nacimientos y no le dijo que allí iba a estar esperándola a José César. Así generó un encuentro obligado. Erika amagó con irse cuando se dio cuenta de que José César estaba en el celular, pero su amiga le sacó el celular y la dejó encerrada en la habitación junto a quien había sido su novio. Ahí empezaría a escribirse el final. Erika contaría mucho tiempo después: mi amiga Estefanía me exigía que volviera con César. Un día me encontré en su casa con los dos y en un momento ella salió, cerró la puerta y me dejó con él adentro. Él me exigía que hablara y tuvimos una discusión. La pelea entre los exnovios fue fea. Erika se enojó mucho por ese encuentro al que la habían obligado y le dijo a José César que no soñara con que ella regresara con él. Me voy a vengar de esto, le gritó la adolescente, mientras le aseguraba que no quería volver a verlo. La respuesta de José César fue premonitoria. Yo me voy a vengar más, porque te voy a quitar a cualquiera de tu familia, a tu vieja, a tu hermano. Ahí vamos a ver si ganás vos o gano yo. Cualquier cosa le voy a hacer a tu familia, le anticipó José César y le aseguró: me voy a convertir en tu peor pesadilla. Erika se escapó sin imaginar lo que se le venía encima. En la mañana del 26 de septiembre de 2013, Justina Flores se despertó un poco más temprano de lo habitual. Uno de los hermanos de Erika la llevó en moto hasta la Ruta 40 y allí la mujer se tomó el colectivo que une Los Nacimientos con Santa María. Justina llegó a Santa María a eso de las 9. Pagó algunas boletas, compró provisiones que pensaba llevarle a su familia, y después se fue hasta una casa que alquilaba en esa localidad. Ahí tenía que buscar unas bolsas con mercadería que también quería llevar para Los Nacimientos. Su plan era tomarse el ómnibus que salía a las 13 de regreso hacia su pueblo. Por eso, una media hora antes de ese horario, salió de la propiedad para llegar hacia la terminal. Tuvo la suerte, entonces, de que por la puerta de su casa pasaba un remis al que le pudo hacer señas para
que se detuviera. El conductor de ese remis era Neri Ángel Santos, un chico de 26 años, hijo de una familia muy pobre, a la que él sostenía con su trabajo. Justina Flores le pidió que metiera su auto, un Volkswagen Polo azul, de culata en la entrada de su casa. Quería que la esperara ahí para que ella pudiera agarrar todos los bultos que tenía que trasladar, meterlos en el baúl del coche y así ir hasta la terminal de ómnibus un poco más alivianada. Atento, solidario, el remisero metió el auto, se bajó, abrió el baúl y se acercó a Justina para ayudarla a cargar las bolsas. Iba a ser lo último que haría antes de volar por los aires. La explosión sacudió a todo Santa María. Lo primero que vieron los rescatistas que llegaron a la casa después de que se escuchara el tremendo ruido que se había provocado fueron 2 autos estacionados. Uno era el Volkswagen Polo del remisero, que había quedado sobre la rampa del garage de culata hacia la casa, con las luces de posición todavía encendidas. Más atrás, adentro del garage, había un Fiat Fiesta gris, un auto que estaba guardado adentro. Había mampostería, chapas, plástico y algo que parecían ser restos humanos. En medio del polvo que todavía flotaba en el ambiente, los rescatistas vieron al remisero, a Neri Santos, que estaba tirado entre su remis y el otro auto. Neri estaba boca arriba, mutilado y estaba muerto. Había perdido hasta los ojos, uno hundido y el otro directamente había desaparecido. La remera negra con rayas blancas que le cubría el torso estaba toda desgarrada. Tenía un orificio enorme a la altura de la cintura, justo por debajo del cinturón negro con tachas plateadas que se había puesto. Su boca estaba abierta. Era la imagen de la sorpresa que había sido su último gesto. Varios de sus dedos ya no estaban. Todo era un desastre. Pero, además, los rescatistas se dieron cuenta de que en el lugar había otro cuerpo. A solo 80 centímetros de Neri estaba tirada Justina, boca abajo y con parte de la espalda y de la cola al descubierto. La explosión le había arrancado gran parte de la ropa. También le había desgarrado la piel. Había perdido una mano. La otra todavía aferraba una cartera negra. La mujer, de 65 años por entonces, estaba muerta. En el techo había un agujero de 1,5 metros. La pared más cercana también tenía un agujero. Parte de una ventana había estallado y la pared que la sostenía tenía orificios como si le hubieran disparado balazos. Adentro y afuera de los cuerpos había trozos de hierro de 6 milímetros de diámetro y de entre 1 y 2 centímetros de largo. También había tuercas, bulones, cables, cinta y pedazos de plástico negro y rojo. Algunas cosas incluso habían llegado hasta la casa de la vecina. Todo estaba cubierto por restos humanos, restos de piel y de sangre. En un primer momento, los policías que fueron al lugar creyeron que la explosión había ocurrido porque el remisero había manipulado el tubo de gas del Ford Fiesta que estaba estacionado dentro del garage. Pero al rato confirmaron que ese auto funcionaba solo a nafta, que no tenía tubo alguno. Había, en cambio, signos claros de que había ocurrido otra cosa, de que había explotado una bomba. Finalmente, los peritos se dieron cuenta de lo que realmente había pasado. Una bomba tipo vietnamita, de esas que al estallar disparan pedazos de metal como si fueran proyectiles, era lo que había explotado entre Justina y Neri. Alguien había usado dinamita para hacerlos volar por el aire. Alguien había armado una caja donde había metido el explosivo junto a las tuercas, a los bulones y a todo tipo de metales. Había colocado esa caja sobre el capot del Ford Fiesta, el capot del auto de la familia Flores, que cuando lo revisaron tenía un agujero enorme que atravesaba el capot y hasta atravesaba la tapa del bloque del motor.
El paragolpes del auto se había desprendido, el radiador se había caído y la parrilla, por supuesto, había desaparecido. Los faros de adelante habían estallado y el parabrisas tenía un orificio enorme. Los peritos explicarían: los pedazos de hierro fueron utilizados como esquirlas. El material explosivo puede matar por la onda expansiva según la cercanía de la persona o la proyección de las esquirlas. Las esquirlas salen disparadas a 360 grados. Si uno está ubicado a una distancia de hasta 3 metros del artefacto y sin protección, la explosión puede causar automáticamente la muerte por la potencia de la onda expansiva y también por las esquirlas de hierro. Los investigadores empezaron a buscar entonces enemigos de la familia Flores, enemigos de Justina. Pronto surgió el nombre de José César Rodríguez, el hombre que tanto odiaba a su suegra. Enseguida, los investigadores descubrieron que desde hacía casi 10 años, José César Rodríguez trabajaba como camionero y como operador de máquinas viales en la mina Farallón Negro, un complejo industrial que está pegado a los nacimientos de donde se extrae oro y plata. El hombre hacía turnos que duraban días en la mina, turnos que lo obligaban a mantenerse en el lugar sin volver nunca a su casa y que lo obligaban a dormir allí, en el lugar de trabajo. Luego, cuando era liberado de sus tareas, él volvía a los nacimientos y ahí se ponía a atender la despensa de su familia. Los investigadores preguntaron en el pueblo y alguien recordó que en una época José César y su padre ponían dinamita en el cerro y abrían camino para que su hacienda pudiera bajar a pastar. «Yo hago volar a los burros», se reía por entonces José César frente a los vecinos que ahora recordaban aquella frase ante los investigadores. Él se refería a los momentos en los cuales algún animal se acercaba a curiosear en el lugar donde estaban los explosivos y terminaba por el aire. Erika Flores, su exnovia, terminó por complicarlo. Al ser interrogada, aseguró: «Cuando estábamos en Belén, me contaba sobre su trabajo y me decía que él hacía eso de las explosiones. Él conocía dónde tenemos esa casa de Santa María porque cuando yo me quedaba ahí, él me iba a buscar. Y también sabía que mi hermano tenía un Ford Fiesta». La chica agregaría: «Él además tenía muchísimos problemas con mi mamá. Ni se hablaban». La policía allanó entonces la casa de José César Rodríguez. Le encontraron 3 cartuchos de gelignita amónica, un explosivo gelatinoso hecho en la fábrica militar de explosivos de Villa María, de Córdoba. Un explosivo que José César tenía escondido en el techo de su casa y que era un explosivo que habitualmente se usaba en la actividad minera. Era el mismo que se usaba habitualmente en la mina de Farallón Negro, en la mina a donde él trabajaba. Los policías también encontraron en su casa varillas y fragmentos de hierro de 6 milímetros de diámetro, iguales a los encontrados en el lugar donde había sido dinamitada Justina. También incautaron un cuaderno de espirales, un cuaderno marca éxito, en el que había un dibujo hecho a mano de un circuito electrónico. Un circuito muy similar al que podían imaginar los investigadores había sido utilizado en el explosivo que había matado a Justina y al remisero. A José César se lo llevaron detenido en el acto. Sin embargo, cuando lo interrogó la justicia, interpuso una coartada muy sólida. Él había estado trabajando en la mina toda la semana previa al crimen de su suegra y al asesinato del remisero. Recién había salido de Farallón Negro a las 9 de la mañana del día de la explosión. Había bajado hacia el pueblo en una combi del trabajo que lo había dejado junto a otros vecinos en el centro de los nacimientos. Después, José César había estado atendiendo el negocio familiar durante prácticamente todo el día. Había estado almorzando con su familia y se había mantenido de una manera u otra, siempre acompañado por testigos,
a más de 100 kilómetros de Santa María, el lugar donde había ocurrido el doble asesinato. Lo habían visto los clientes y también distintos familiares. Todo el tiempo había estado lejos de Santa María. José César recordó incluso ante los investigadores que había escuchado la noticia de la explosión en Santa María por radio, cuando iba en el auto de uno de sus hermanos acompañado por un amigo. Antes de salir de los nacimientos, busqué a mi amigo Diego para que me acompañara a Santa María a hacer unas compras. Cuando íbamos a la altura de Campo de los Pozuelos, me mandó un mensaje una amiga. Me dijo que había muerto mi suegra. Yo le contesté que no tenía nada que ver con ella, porque yo ya no salía con Erika, declaró ante los investigadores José César Rodríguez. En ese punto, el hombre empezó a hablar de injusticia y de una venganza, pero en contra de él. Declaró: yo no tengo nada que ver con el doble homicidio. La señora Flores me odiaba a mí y sus hijos también me odiaban. Pero mi exnovia ahora me está acusando, instigada por todos ellos, instigada por sus hermanos. La relación con Erika se terminó en agosto de 2012. Siempre nos llevamos bien después de esa ruptura. Nos dejamos porque ella decía que tenía conflictos con su mamá por los problemas que había entre nuestras familias, porque hay una vieja disputa por animales que se extraviaban. Cuando le preguntaron a José César por los explosivos que habían encontrado en su casa, el hombre aseguró que en diciembre de 2012, un curandero peruano llamado Richard había ido a verlo a su negocio y le había pedido que le vendiera explosivos y varillas de hierro. Me hizo un dibujo en un cuaderno de cómo era el trabajo, de lo que necesitaba que yo le buscara, porque sabía que yo trabajaba con explosivos. Me pedía a mí que yo se los vendiera porque la familia Flores le había contado dónde trabajaba yo, declaró José César. La pregunta era: ¿cómo conseguía este hombre los explosivos si su trabajo no parecía estar directamente vinculado con la dinamita? José César aseguró entonces que en su trabajo él operaba una pala mecánica con la que solía tener que ir a tapar desechos y que ahí a veces había cartuchos tirados, cartuchos que a partir del pedido de Richard, el curandero, él había empezado a guardarse para vendérselos. Esto, por supuesto, habría más preguntas. ¿Por qué este curandero, este tal Richard, habría querido matar a Justina? ¿Qué motivo había? José César también tenía una explicación para esto. Les juró a los investigadores que el tal Richard había vivido un tiempo en la casa de los Flores y que quería vengarse de la muerte de un joven de 25 años que la familia Flores había ahorcado tiempo atrás, mientras él estaba en la casa. Supuestamente era un cuidador de animales al cual se le habían perdido algunos animales. Como venganza, los Flores supuestamente lo habían matado y Richard había querido ajustar las cuentas con ellos. La versión del curandero peruano no cerraba por ningún lado. Sin embargo, la coartada sí era un inconveniente para la fiscalía. Los investigadores empezaron a interrogar al entorno de José César, a los testigos que él había citado, y todos ratificaron los movimientos que él había descrito. No había chance de que el acusado hubiera estado detonando la bomba y al mismo tiempo atendiendo su negocio, almorzando con su familia o conduciendo el auto de su hermano acompañado por un amigo. Los investigadores revisaron entonces los últimos movimientos de José César y en la mina les informaron que, tal como el acusado había declarado, había estado trabajando y durmiendo allí entre el 19 de septiembre y el 25 de septiembre. También informaron que en la mañana del 26 de septiembre, la mañana del día del doble crimen, José César había salido de Farallón cerca de las 9 de la mañana en una combi. Todo coincidía con lo que él había declarado. Serían, sin embargo, los peritos los que lo complicarían. Los especialistas indicaron que lo que había matado a Justina y a Neri
había sido una auténtica trampa explosiva. Una bomba colocada adentro de una caja de herramientas de plástico negro que había sido puesta sobre el capot del Ford Fiesta estacionado en la casa y que había detonado al ser tocada por Justina. El artefacto había sido diseñado para activarse mediante un sistema de alivio de presión, lo que significa que era un dispositivo que podía ser sacado del reposo, como se dice en la jerga técnica, ante el más mínimo movimiento. Era como una suerte de mina antipersonal. Tocarla implicaba que explotara. Lo que los peritos le explicaron a los fiscales era que una trampa así, armada en estado latente, bien podía haber sido colocada en el lugar de la explosión mucho tiempo antes del día del estallido. La novia de uno de los hijos de Justina Flores terminó de complicar a José César. La joven contó que había pasado por la casa de la explosión 6 días antes, el 20 de septiembre, y que entonces había visto una caja alargada depositada sobre el capot del Ford Fiesta. El detalle le había llamado la atención, pero no demasiado, no para que llegara a comentarlo con sus familiares, porque el coche hacía tiempo que no funcionaba y era casi un adorno, un estorbo en el garage de la familia. Era posible que alguien lo hubiera utilizado como apoyo para una caja pesada. Para la justicia quedaban pocas dudas de que la bomba llevaba días en su lugar, que había estado allí esperando a sus víctimas mucho antes de que Justina llegara. Guiados por esta línea de investigación, los fiscales indagaron un poco más en los movimientos y en los horarios de trabajo de José César en los días previos al estallido. En la mina les informaron entonces que entre el 13 y el 19 de septiembre, la semana anterior a la de la explosión, José César había estado en régimen de descanso. Es decir, no había estado en Farallón. A partir de esto, los investigadores indagaron esos días, averiguaron con testigos qué había estado pasando en el pueblo y un vecino recordó que José César no había sido visto atendiendo el negocio familiar. Estaba solo la mamá, recordó este hombre. Así fue como la justicia concluyó que en los días previos al 19 de septiembre, José César Rodríguez había ido a la casa de los Flores en Santa María, había dejado el explosivo apoyado sobre el auto de la familia y luego se había ido de regreso a Los Nacimientos para después entrar a trabajar en la mina, sabiendo que mientras él estaba allí podía llegar a ocurrir lo que tanto buscaba, que su suegra saliera volando por los aires. José César nunca admitió esto. Siguió repitiendo su versión de que no tenía nada que ver hasta abril de 2017, cuando con 36 años recién cumplidos se sentó a declarar en el juicio oral que le hizo el Tribunal Federal de Catamarca. Allí lo acusaron por los delitos de robo de explosivos, ya que se trata de un material cuyo movimiento y cuya tenencia solo puede hacerse con una autorización expresa del Registro Nacional de Explosivos, y también lo imputaron por doble homicidio calificado por haber sido cometido con un medio idóneo para crear un peligro común, y también agravado por la alevosía con la que había actuado, por la forma en la que se había movido para matar a traición, para matar sobre seguro. En el debate nadie creyó en los argumentos que daba. El fiscal federal Rafael Vélez Ruiz tuvo problemas para sostener la acusación porque al sentarse a declarar, los testigos miraban a José César y se asustaban, parecían perder la memoria. Ocurría, según creía el fiscal, que todos en el pueblo tenían miedo de este hombre, porque sabían lo que era capaz de hacer. Sin embargo,
Igual el fiscal logró pedir prisión perpetua. En su alegato dijo: el acusado coordinó, calculó, organizó y premeditó minuciosamente el plan delictivo en los días previos al hecho ilícito, diagramando perfectamente dicho plan y con ello su posible coartada para pretender quedar al margen del suceso, apuntó. La justicia le daría la razón. Los jueces dijeron: su versión exculpatoria, a todas luces, carece de asidero y sustento, toda vez que la prueba colectada es de una envergadura tal que echa por tierra cada una de las coartadas esgrimidas, señalaron los jueces Juan Carlos Reinaga, Adolfo Guzmán y José Quiroga Uriburu. En un fallo inédito para la justicia federal argentina, que había tenido que intervenir en este caso por el uso y el robo de los explosivos, este tribunal condenó a José César Rodríguez a la pena de prisión perpetua y lo obligó a pagar $1.000.000 de indemnización a la familia de Justina, la suegra que había sido pulverizada sin llegar a enterarse qué estaba pasando, mucho menos de por qué le estaba sucediendo eso. Su hija Erika, devastada por lo que había ocurrido, se convirtió poco después en la tercera víctima de José César. Deprimida, decidió terminar con su vida. Preso en el penal catamarqueño de Miraflores, con condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, José César recién podrá salir en libertad en el año 2048. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés saber cuándo aparece cada capítulo nuevo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.